buenos días, sean todas y todos bienvenidos en el marco del 30 aniversario del CIECAS. Hoy llevamos a cabo el conversatorio La electromovilidad en México, siendo esta una línea de investigación que se aborda en el doctorado de innovación en ambientes locales, mundial, y este espacio se abordará una importante pregunta. ¿Es la electromovilidad una respuesta a los problemas ambientales? Para este propósito, me es grato dar la bienvenida a nuestros participantes. Nos acompaña el maestro en ciencias Marco Antonio Hernández Nochebuena, quien es enlace técnico del Laboratorio Nacional de Electromovilidad Inteligente, CONACYT, y es investigador del Instituto Mexicano del Transporte, especializado en vehículos eléctricos, cargadores e infraestructura de carga, así como de tecnologías de hidrógeno para su aplicación en autotransporte. Está también con nosotros la doctora Georgina Insunza Bisuet, doctora en Planificación Territorial y Desarrollo Regional por la Universidad de Barcelona, maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM y licenciada en Economía por la UNAM. Así, también es profesora e investigadora en el Doctorado de Innovación en Ambientes Locales y en la Maestría de Economía y Gestión Municipal del CIECAS. Además, ha participado y dirigido proyectos vinculados en temas de movilidad urbana, planeación municipal y administración territorial. También está con nosotros el doctor Fermín Ali Cruz Muñoz, quien es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y es profesor investigador también del CIECAS en el DIAN y en la maestría en Economía y Gestión Municipal. De igual forma, cuenta con la participación y experiencia en dirección de proyectos vinculados relacionados a la movilidad urbana, planeación municipal y administración territorial. Estamos en espera también de la licenciada en Economía Denise Nieto García, egresada de la Escuela Superior de Economía y usuaria de scooter eléctrico. También nos acompaña en el rol de coordinadora de esta mesa y moderadora la doctora Hortensia Gómez Víquez, doctora en Estudios Sociales con la línea de Economía Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, quien forma parte del cuerpo académico del doctorado en Innovación en Ambientes Locales, mismo en que funge como coordinadora y además docente en la Maestría de Gestión de la Innovación. Está con nosotros también el maestro Álvaro Eduardo García Robledo, estudiante de octavo semestre del DIAL, maestro en Administración y Políticas Públicas por el IPN, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, y pues trabaja temas de interés de electromovilidad, movilidad urbana y planeación urbana. Este conversatorio tiene como objetivo analizar el panorama actual de la electromovilidad en México, sus principales modalidades, contribuciones a la descarbonización del transporte y retos tecnológicos, así como las posibilidades de sustitución de vehículos de combustión interna por automóviles eléctricos. Lo anterior, considerando factores de eficiencia, costos, infraestructura de recarga e innovación, con el fin de fomentar la reflexión académica y el intercambio de perspectivas sobre el futuro de la movilidad sustentable en nuestro país. Y agradecemos a nuestros invitados e invitadas, a nuestro público por su participación y disposición para este interesante conversatorio. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a nuestra moderadora para dar inicio al conversatorio. Comenzamos. Bueno, pues buenos días a todos, es un gusto saludarlos, bienvenidos todos. La dinámica va a ser la siguiente, yo les voy a plantear una pregunta y les voy a pedir que me respondan dos de ustedes, luego la otra pregunta, dos de ustedes, y así vamos a ir alternando, ¿sí? En cuanto llegue la licenciada Denise, pues también empezaremos con las preguntas para ella, que su opinión es muy importante porque pues ella es parte de los usuarios que no usan exactamente pues la electromovilidad formal, sino anda siempre en scooter, ¿no? Entonces esperemos a que llegue ya también. Entonces, si les parece, pues empezamos con la primera pregunta, siendo que nuestro objetivo pues es hablar sobre electromovilidad. Siempre es importante pues primero tener todos una misma visión de qué es electromovilidad. Entonces, pues para esto le vamos a pedir su opinión al maestro Marco para que nos pueda compartir pues su opinión respecto a qué es la electromovilidad y cuáles son los tipos de electromovilidad que se están impulsando específicamente en México. Doctor, maestro. Claro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Allá. Bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque si vamos a la literatura, existen diferentes definiciones. La electromovilidad per se no es más que la transición energética del transporte hacia
la descarbonización de por medio de aplicación de la energía eléctrica. O sea, aplicar un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna. Y esto implica que se está ocupando dos tipos de energía, que puede ser a baterías, que es un acumulador químico, y las celdas de combustible, que es una reacción química realizada en un dispositivo que permite obtener electrones y vapor de agua como residuo. Entonces, lo que hace la electromovilidad es simplemente mitigar las emisiones directas contaminantes en el transporte. Es lo que es la electromovilidad. ¿Y qué tipo de electromovilidad hay? Pues bueno, eh, estrictamente podríamos definirlo como en tres tipos de electromovilidad. Está la electromovilidad de transporte pesado para vehículos de transporte, tanto de carga como de pasajeros. La electromovilidad particular, que son los vehículos donde más han tenido auge, que es los vehículos comerciales de particulares, como empresas como BYD, Tesla y Nissan, que han generado sus vehículos, y la que incorpora el scooter, que es la micromovilidad, en la cual la micromovilidad se encarga de estos dispositivos que son para uso personal o de una sola persona. En la electromovilidad particular, pues bueno, van desde una hasta dos o cuatro personas, y la de pasajeros y carga, pues bueno, ya son volúmenes grandes de este tipo de vehículos. Muy bien, gracias, maestro Marco. Bueno, le damos la palabra al doctor Perú. Sí, gracias. Pues sí, más que nada la electromovilidad implica el uso de la energía eléctrica para poder transportar, ya sea personas, mercancías, incluso digo, pudiendo ampliar un poco el panorama, el uso de información, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ver cómo es que nosotros generamos esa electricidad. Y de ahí es lo que comenta el maestro. Tenemos diferentes vías a partir de la tecnología que actualmente tenemos desarrollada, y eso nos permite también ir identificando vertientes hacia dónde se puede ir evolucionando la electromovilidad en nuestro planeta. Eh, por ejemplo, tenemos la generación de campos electromagnéticos con los trenes que se están desarrollando en el lejano oriente. Entonces, aquí en México, pues obviamente todavía estamos en ese proceso de asimilación de mucha tecnología, con el espíritu también de poder generar nuestra propia tecnología. De ahí que el IPN enfocado en esa parte. Y bueno, principalmente es todo un campo que tiene muchísima exploración, muchísima potencialidad, y que definitivamente va a generar transformaciones en cuanto a lo que es la lógica de mercado. Y creo que eso es algo muy interesante y es lo que nos trae aquí. Muchas gracias. Doctora Georgina. Sí, Bueno, muchas primero gracias. déjeme le doy la bienvenida a Denise. Ah, claro, Bienvenida, claro. Denise. Y bueno, ahora sí continuamos, doctora Georgina. Bien. Bueno, yo sí quiero participar en este sentido porque fíjense que la electromovilidad transita de una visión de la ingeniería y meramente técnica a convertirse en un concepto ecosistémico. Esto significa que tiene es un conjunto de interdependencias y muchas dimensiones imbricadas en el concepto. Esto significa que se refiere a procesos sociotécnicos, no solo técnicos, sino sociotécnicos. Y transita también con varios tipos de transporte, porque, por ejemplo, el metro es electromovilidad, pero hay, digamos, una visión contemporánea que ya incluye diversos aspectos, como por ejemplo los tipos de transporte que hay de carga público-privado, la micromovilidad, eh, y el tema de las infraestructuras para abastecer la creciente demanda de energía que provee la ciudad. Este es un reto muy importante tiene que ver con la capacidad de soporte y que implica una fuerte presión energética. Y por supuesto tiene que ver con la descarbonización, con elementos ambientales y también de planeación urbana, ¿no? Quiero quedar con todos los micrófonos. Bueno,
Pasamos a la, muy bien, muchas gracias. Pues en efecto, pues como podemos ver hay una vertiente sociotécnica y entonces la parte tecnológica, la parte de política pública que nos comentaban, pues también es muy importante, ¿no? En este contexto, pues un interés importante para incorporar este tipo de tecnologías, pues es el tema de la descarbonización, ¿no? Entonces aquí yo quisiera preguntarles cuál ha sido la contribución de la electromovilidad a la descarbonización del transporte y las acciones que más influyen en este esfuerzo de fomentar el transporte limpio. Entonces ahora empezaríamos por la doctora Georgina. Bueno, fíjense que los datos disponibles estiman que el transporte público en la Ciudad de México, porque no se tiene mucha evidencia en otras ciudades, eh, es el transporte el transporte privado es el que más contribuye con las emisiones. Sin embargo, es el transporte público en donde se han concentrado los esfuerzos más importantes para la electromovilidad, ya sea en las líneas 3 y 4 del Metrobús, que ya son 100% eléctricas, los trenes ligeros, el cablebús y el trolebús de nueva generación, que ya implica como mayor autonomía sin que estén conectados en la catenaria, ¿no? Esto es muy importante y se estima que el transporte público contribuye con más de 100,000 toneladas de CO2 al año, se ahorran, ¿no? Y continuamos con el doctor. Sí, gracias. Sí, aquí es un tema muy interesante porque también depende mucho la escala. Cuando nosotros hablamos en un ámbito local, evidentemente la electromovilidad es un factor, pensando sobre todo en las condiciones muy particulares que vive la Ciudad de México. Vivimos en una cuenca donde la capacidad de poder eh, difuminar la contaminación pues es bastante baja. De ahí que siempre hemos estado con ese reto, la concentración de los agentes contaminantes, sobre todo a nivel atmosférico. Y eso ha llevado a una serie de políticas en las cuales ha generado ese impulso hacia la electromovilidad, tanto como bien dice la doctora, en el transporte público, pero también de repente ciertas políticas por parte del gobierno incentivando otros tipos de transportes como el híbrido o el eléctrico de uso privado. Entonces, en ese sentido, sí, podríamos nosotros decir que la electromovilidad ha sido un factor que nos ha ayudado a poder abatir. A lo mejor todavía no hay tanta claridad en qué es medida, sobre todo ahorita con la llegada de los autos chinos en cuanto a la descarbonización. No obstante, a nivel global, al menos en el caso de la Ciudad de México, todavía tengo yo mis dudas, considerando que el 90% de la generación de energía eléctrica es a través de la quema del petróleo, pues obviamente desde el punto de vista ambiental todavía nos queda todavía mucho trabajo por recorrer. De ahí que la importancia de poder identificar sistemas de generación eléctrica a partir de medios sustentables, ¿no? Entonces, por eso comento que la escala es muy importante para poder nosotros valorar de una manera clara esa pregunta. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Nacho Marco, por favor. Claro, muchas gracias. Creo que complementando lo que comentan mis colegas, hay algo interesante. Siempre que se habla de la descarbonización, se da una palabra clave específica que, de hecho, dicen que el, el diablo está en los detalles, ¿no? Siempre se habla de la descarbonización y de los gases de efecto invernadero o la contaminación, pero hay una palabra que dice directo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los gases de escape es lo que realmente se está reduciendo en la electromovilidad. Ya no se aplica directamente. Claro, esto se va a ir en otro lado consumiendo más electricidad y como bien lo mencionan, existen todavía una fuerte dependencia de la quema de combustibles fósiles para la generación eléctrica. Claro que ha habido una ampliación en la matriz energética ocupando paneles solares y estación de centrales eólicas. Por ahí tenemos el Plan Sonora, el cual ha rendido gran parte de la nueva matriz energética limpia en el país. A lo que voy es que sí se ha reducido porque ya no sale directamente de los vehículos. Lo que ahora es que estamos transportando en una menor medida, tal vez, a la energía eléctrica.
¿Por qué? Porque aquí entra algo muy importante que no se considera en los vehículos cuando se venden, y es que la eficiencia eléctrica o energética de la quema de combustibles de un vehículo de gasolina es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que de un litro de gasolina, solo 300 mililitros lo estoy ocupando para desplazarme. O sea, 700 lo estoy ocupando para contaminar. En cambio, un vehículo eléctrico, su eficiencia arriba del 90%. ¿Qué quiere decir? Que de un kilowatt que puedo yo ocupar, 700 watts hora son los que realmente estoy ocupando, o, perdón, 900 watts hora son los que estoy ocupando para desplazarme. Y esos 100 watts pueden considerarse como un desperdicio o un remanente por esta contaminación. Entonces, sí es altamente eficiente ocupar vehículos eléctricos, sí se puede ocupar, pero claro, tenemos que buscar la transición hacia fuentes más limpias. O sea, si hay una disminución, todavía falta mucho trabajo. Claro. Bueno, entonces queda claro que para este proceso de descarbonización, pues es muy importante la electromovilidad. Sin embargo, el usuario del día a día, como es el caso de Denise, pues aquí a mí me gustaría, Denise, saber, pues, cuál es tu experiencia como usuaria del scooter y por qué usas el scooter y no el metrobús, el metro. ¿Qué es lo que a ti te llevó a tomar esta decisión? Y si en algún momento como usuaria, como ciudadano del día a día que anda a pie, pensaste en la descarbonización. No, primero que nada, mucho gusto. Creo que la razón principal fue lo que me sucedió hoy, es que utilizar el transporte de automóvil genera tráfico. Los tiempos de espera son bastante largos y yo uso el patín porque generalmente en el horario laboral, el metro, el metrobús están demasiado llenos de personas. Todos lo quieren utilizar porque todos utilizamos el mismo horario laboral generalmente, entre 7 y 9 de la mañana. Entonces el patín actualmente para mí es una ventaja porque yo tomo la ciclovía todo mi trayecto, de ida y de regreso. Generalmente yo voy al trabajo, regreso a la escuela, luego a mi casa. Y en esos tres trayectos, todo el tiempo el patín tiene ciclovía. Y no es una ciclovía que no tenga barreras, sino que ya tiene barreras, que está un poco mejor pavimentada. Y no solo soy yo, creo que es una parte de moda, podría decirse, entre la generación, porque en donde yo trabajo, la gente adulta, mucho más grande que yo, utiliza automóviles, pues los convencionales o el metro, ¿no? Pero la gente joven o la gente, sí, más o menos la gente joven ya trae los carros eléctricos que vienen de China, o los patines, o la bicicleta, depende qué tan largo sea su trayecto, pero creo que ya se está poniendo en moda por la parte de el ambiente, los trayectos largos, de que el metro sí nos conecta, pero a ciertos puntos de la ciudad ya no, el metrobús es el mismo caso. Entonces, eso es parte de lo que yo vivo día a día. Por la necesidad, ¿no? Ujú. De la movilidad y la velocidad, ¿no? Bueno, la velocidad relativa, ¿no? Porque tiene mucho menos velocidad, pero con el tránsito vas más rápido que un auto, ¿no? Sí, Pues sí, pero ya hay patines que viajan a 50 kilómetros por hora. sí, así es, ¿no? Entonces, Sí. creo Y en la que ciclovía, ¿no? ¿Cómo a qué velocidad va un ciclista? depende. Está el ciclista normal que puede ir a menos de 15 kilómetros, pero está el ciclista que tiene las de pista, que puede ir a la velocidad de un patín que es grande. Entonces, en realidad, Muy variado, ¿no? es muy variado. Además, caben dos bicis juntas al mismo tiempo, más el patín. Así es. Bueno, entonces, con esta perspectiva que nos da Denise, quisiera pasar a la siguiente ronda de preguntas. Nosotros viendo el impulso de los automóviles eléctricos en México, pues existen pues muchos mercados, ¿no? Existen mercados de alta gama, de baja gama, gama mediana, aunque siendo eléctricos, pues todos son caros, ¿no? En realidad respecto a algunos autos convencionales, ¿no? Tenemos autos que van desde los 370,000 hasta los 1,3 millones, que son los de Tesla o Nissan, ¿no? Y bueno, y ahorita la marca que se está vendiendo mucho, que son los de YD. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría preguntarle a Fermín, ¿cuáles son las posibilidades de sustitución de los automóviles eléctricos por automóviles de combustión interna, dada la eficiencia, el costo y las posibilidades de recarga de baterías? Es
un tema de introducción de tecnología. Históricamente nosotros hemos vivido momentos en los cuales el transporte ha ido evolucionando, desarrollo tecnológico, y como resultado de ello es que desde el punto de vista económico se ha dado como esa eh, extensión hacia los diferentes sectores de la población. En ese sentido, creo yo que conforme se vaya desarrollando y se vaya generando condiciones adecuadas por parte de las empresas, se va a ir dando un poquito más esa distribución. Mm, Uno de los éxitos del auto en su momento es que existía la infraestructura adecuada. Es decir, antes de que se generara el automóvil, pues casi todas las carreteras o las vías de comunicación eran de terracería, utilizaban caballo, fuerza animal para poder transportarse o del mismo humano. Y de repente el que nosotros tuviéramos esa infraestructura le facilitó mucho para que el auto pudiera introducirse a nivel mercantil, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, mientras también se genere la infraestructura adecuada para que el auto eléctrico pueda funcionar, creo que sí tendrá un futuro que permita que se vaya sustituyendo paulatinamente los autos. Creo que ya lo estamos viviendo, aunque posiblemente no sea tan significativo como nosotros quisiéramos. Pero sí, con la llegada de los autos chinos ya veremos más adelante si su ciclo de vida es el más adecuado. Pero evidentemente uno de los elementos que siempre fue generando mucha controversia era la autonomía. Entonces, mientras nosotros dotemos de infraestructura para que la población, que no necesariamente, ahí es un gran tema y de ahí lo que la pregunta hacia Denise, que creo que es muy interesante. ¿Qué tanto la población toma decisiones conscientes desde el punto de vista medioambientales para la sustitución de sus autos? ¿O qué tanto toman una decisión más que nada de carácter económico? Y me refiero a que posiblemente, aunque un auto eléctrico evidentemente va a ser más caro, el precio de la gasolina puede ser un factor. Entonces, ante esa situación, el que se dote de la infraestructura puede ayudar. Otro elemento que creo que es fundamental y que ya lo estamos viviendo, no sé si al ritmo adecuado, pero en la generación de conciencia, de que nuestra movilidad, nuestra actividad humana genera siempre un impacto en el medio ambiente. En medida de que eso también empiece a generar una mayor afiliación, por así decirlo, hacia la población enfocada hacia mecanismos sustentables, creo que eso también puede jugar a favor. Entonces, yo lo vería por esos dos vertientes. Gracias. Maestro Marco. Claro, bueno, voy a completar un poco lo que comentaron. Voy a darle un poco de datos reales. Eh, es cierto, existe algo que se llama ansiedad de autonomía, que es qué tanto me va a durar la batería para llegar del punto A al punto B, en este caso, mi casa a mi domicilio o a escuela, ¿no? Eh, el dotar de infraestructura, sí, es muy buena idea, pero también tenemos que ver el tipo de tecnología. ¿A qué me refiero con el tipo de tecnología? ¿Cuánto tiempo tarda cargando un vehículo eléctrico? Depende, depende mucho. Los vehículos chinos, por lo general, tienen tecnologías un poco más económicas, accesibles, por eso son un poco más baratos. ¿Qué quiere decir esto? Que su tiempo de carga puede ser nocturna. A un carga nocturna quiere decir que son mínimo 8 horas. Lo pongo de noche, lo pongo a cargar. Entonces, yo no me imagino a alguien estacionado 8 horas. El circuito. Claro, ya de ahí es donde aumentan los precios del coche. Un coche de alta gama ya tiene algo que se llama carga ultra rápida, Fast Charger, el cual permite cargar entre media hora y lo más rápido, que es la tecnología china, propiamente de China, en 5 minutos. Pero, ¿qué implica esto? Implica estaciones de recarga de 1 megawatt hacia arriba. ¿Cuánto es 1 megawatt? Para que dimensionemos esto. Aproximadamente 1 megawatt es para una colonia. Si ustedes ven, ponen atención a las casas, a las calles, van a ver instalado en cada poste, por lo general, al inicio de la calle, un transformador de 75 kVA o 75 kilowatts. Entonces, multiplican cuántas calles hay y sáquenlo de 1 megawatt, que son 1000 de estos 1000 kilowatts. Entonces, no solo es dotar de infraestructura,
sino saber gestionar esta infraestructura. ¿De dónde van a venir estos recursos? Hace ratito mencioné que es muy importante las energías renovables, ¿sí? Pero también hay que ver la eficiencia de estas energías para poder suministrar. Entonces, es una conciencia, y aquí es donde viene la parte social, porque si yo sé que en gran parte de la población que actualmente es arriba del 90% en el territorio nacional que tiene energía eléctrica, todavía queda parte que no tiene energía eléctrica, existe también el tema de los apagones, en cual la infraestructura, cuando hay calor, sobre todo yo vengo de Querétaro, una ciudad ya es caliente, cuando hay una oleada de calor, se van la luz intermitentemente por el tema de los aires acondicionados. Ahora imagínense agregar un 10% de la flota nacional o flota de una ciudad al tema eléctrico, el apagón va a ser peor. Y ahora imagínense que hay que estarlo cargando a 1.4 megawatts, no solo 1.4, sino tan solo con 134 kilowatts, que es lo que tiene una fast charger clase 2, nivel 2. Eso implica muchas cosas. Entonces, es ahí donde los temas sociales, económicos, técnicos, tienen que estar de la mano para planificar adecuadamente dónde vamos a poner estaciones de recarga rápida y dónde no. Eso es lo que le dio la ventaja a la gasolina, de que a pesar de que es bajamente eficiente un vehículo de combustión interna, existe en abundancia la gasolina. Bueno, le damos la palabra a la doctora Georgina. Sí, totalmente. Nada más me queda esta duda, porque también es la carga residencial. Dispositivos que se instalan, se gestionan ante la Comisión Federal de Electricidad y cada quien carga en su casa. Esto te da autonomía y yo creo que hacia allá está la tendencia tecnológica, hacia las cargas residenciales, no tanto hacia la infraestructura, digamos, de la ciudad o las electrolineras. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque ya están acortándose, como bien dice Marco Antonio, se están acortando los tiempos de carga, ¿no? Y como que allí se están aplicando los esfuerzos tecnológicos, hacer más cortos los tiempos de carga y más eficientes las baterías. Entonces, pues yo nada más eh, haría pues esta aportación a manera como también de interrogantes y qué va a pasar. Los hogares vamos a tener esa capacidad eh, o el uso de energía alternativa como la instalación de paneles a lo mejor podría ser una alternativa. Gracias. ¿Puedo? Maestro Marcos, Sí, puede agregar algo más. contestar. Es cierto, la carga esencial es muy interesante, es buena. ¿Por qué? Porque CFE te permite tener tu carga de casa y tu carga de coche. Ya está este plan. El detalle es que vuelven a ser cantidades de energéticas altas. Y de hecho, la carga residencial se considera carga nocturna. O sea, es carga de 8 horas mínimo. No te van a instalar un convertidor o un cargador de kilowatts, sino van a ser de unos decenas de kilowatts. A lo mucho 20 kilowatts, 21, 40 kilowatts, dependiendo. Y bueno, ahí es una ventaja. ¿Por qué? Porque el kilowatt, pese a que puede estar desde 5 pesos hasta 14, que es lo más caro que he escuchado, sigue siendo económicamente rentable comparado con la gasolina. Hay personas que ven el gasto que tenían mensuales arriba de 4,000, 5,000 pesos de recarga de gasolina contra 2,000, 1,500 en su recibo de luz. Entonces, es algo interesante. Pero vuelve a venir el tema. ¿De dónde tengo esa energía? Si ya hay zonas que hay apagones, entonces conectar Alguien le tiene que- Exacto, es equivalencia. O sea, de un lado voy a tener que estar quitándole para poder pensar. compensarlo. Bueno, y en este sentido, Denise, pues escuchando esta problemática sobre costos, precios e infraestructura, ¿qué nos podrías comentar respecto a las ventajas y desventajas que a ti te da el uso de este medio de transporte, pensando en precios y en infraestructura? ¿Qué te pasa si te quedas a media calle sin batería? Antes de contestar la pregunta, yo tengo un ejemplo muy claro de lo que sucede con la infraestructura residencial. Hace poco, donde yo vivo es un municipio muy, muy pequeño. Entonces, la electrificación se hizo después de los 2000 más o menos. Relativamente es nueva. Se compró un carro eléctrico y se pidió a CFE que hiciera la bajada. Ellos lo autorizaron. Y mi pregunta aquí era, ¿qué tan capacitado está CFE para este tipo de autorizaciones? ¿Por qué? Porque nosotros cargamos el carro,
las 3 horas, empezaron 3 horas. Posterior a esas 3 horas, quemamos no solo los fusibles, sino ¿cómo se llama? El cableado. El cableado, justo. Ok. Entonces, para nosotros estaba bien porque en teoría CFE nos dio la autorización. Por lo tanto, dedujimos que era posible. La zona es una zona muy plana, entonces todo el tiempo se están cayendo los cables porque caen los truenos directamente hacia los cables. Entonces, suponemos que con el tiempo estos se fueron dañando y la infraestructura solamente se quedó en que estaba nueva. Pero ¿qué tan nueva estaba? Entonces, esa es mi aportación para ese tema. En cuestión al otro tema, justo tenía un patín de 32 kilómetros, entonces me alcanzaba la autonomía para ir a mi trabajo, regresar e ir a la escuela, pero era muy justa. Entonces, mi patín tenía el problema de cargarse 8 horas para tener la batería suficiente. No tenía problema porque el trabajo instaló toda la infraestructura para patines eléctricos y carros. Entonces, como estaba yo ahí de 8 a 5, no tenía absoluto problema. Yo llegaba a mi trabajo sin batería, pero se cargaba. El problema empezó a ser cuando esto se volvió moda y todos tenían, ya no era suficiente. Tuve que adquirir un patín con mayor autonomía, me lleva y me trae. Es muy seguro. El problema aquí fue el costo. De un patín que me costaba 3,000 pesos, pasé a un patín que ya me costaba más de 15,000. Entonces, pero por más autonomía. Entonces, en cuestión económica, sí es un poco más caro la autonomía, pero es más cómodo. Y la carga es más rápida. Te pasé de 8 horas a 5. Entonces, por esa parte yo creo que sí mejora, sin embargo, hay unas pequeñas fallas en cuestión de que si la batería dura, que si se te quema, que ten cuidado porque lo conectaste mal y se quemó. Entonces, fuera de eso, todo. Bueno, pues es una constante, ¿no? Ya sea que estemos hablando de autos o de micromovilidad eléctrica, pues el problema de la autonomía y del consumo de la energía sustituyendo otros bienes y el aumento de la demanda, pues es un problema, ¿no? Que sí, debería de ser un poquito más. Pasamos a la siguiente pregunta, que es, bueno, y pues, ¿cuáles son los retos tecnológicos que orientan la innovación? Y le damos la palabra a nuestro Marco. Creo que ya lo hemos estado hablando, pero para recapitularlos es autonomía, eh, tiempo de carga y costo. Estos son los tres puntos que implican mucho en la innovación. ¿Por qué? Porque, de hecho, van de la mano. Porque al querer yo, como bien lo mencionaba Denise, si yo quiero más autonomía, tengo que invertir más dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener nueva tecnología. Y aquí vamos a... perdón. Y aquí vamos a un punto importante que es el desarrollo de la tecnología de la electrónica de potencia. La electrónica de potencia es lo que, la analogía a los servicios de mecánica. Ahora ya los coches eléctricos tienen diferentes componentes que permiten gestionar esa energía hacia el motor, donde anteriormente era la transmisión, el cigüeñal, bueno, todo esto del motor, ahora es la electrónica. Entonces, la electrónica de los años 2000 no es la misma que la electrónica de los años 2020. Son 20 años de avance en nuevos semiconductores que hacen que pasemos de un chilaco de 20 litros a una botella de con la misma eficiencia energética. Bueno, con mayor eficiencia energética, que es lo que se busca. O sea, el patín del diablo, tomando el ejemplo de Denis, al poderse cargar más rápido, eso quiere decir que tiene una electrónica más avanzada comparada con el más sencillo. O sea, un transistor que puede costar 1 peso, comparado con un transistor que puede costar 10 centavos, me voy con el 10 centavos porque es nuevo y es de mayor eficiencia. Pero ¿qué pasa? El otro es más fácil de estarlo desarrollando. Entonces ahí es donde el precio de la electrónica cambia y puede estar, perjudica mucho la innovación. Pero bueno, eso es inversión, o sea, no queda otra. Y lo único que puedo decir es que esperemos porque lo que ahora está, en 10 años va a ser muy barato y algo va a ser mejor que eso. Pues no sabemos. Y es más, yo diría todavía que la electromovilidad no es el fin de la transición a la descarbonización. No sabemos. Ha habido avances muy importantes en temas de energía nuclear, otro tipo de baterías, no solo de litio, sino de estado sólido de sodio.
los reactores de torio que están desarrollando en China, o sea, muchas cosas que todavía no sabemos, pero lo que sabemos es que tal vez sí sea electrificado. ¿Con qué? No sé, pero eso es lo que está. O sea, los avances van a ser, en 10 años no sabemos qué va a haber, y va a cambiar muchísimo. Gracias. Bueno, continuamos, doctor Fernando. Sí, ampliando un poquito ese panorama que comenta el maestro, por otro lado está lo que se comentó aquí sobre los retos hacia la dotación de infraestructura eléctrica. Es decir, si bien a lo mejor poco a poco se van encontrando elementos para el desarrollo tecnológico de los dispositivos, de los medios de transporte, pues también está la necesidad de poder generar ese entorno favorable por parte de las urbes para que estos se puedan desarrollar y puedan desenvolverse de manera correcta. Entonces, ya de manera técnica, pues obviamente yo no soy experto en temas de infraestructura, pero pues sí, pensando un poco en el abastecimiento, en el desarrollo de una infraestructura para la dotación de energía eléctrica, el poder nosotros generar una suficiente energía eléctrica para poder abatir esos apagones, poder abastecer a todo el país de toda esa infraestructura para que también la electromovilidad pueda desarrollarse de manera adecuada en todas partes, ¿no? Es decir, pareciera que la electromovilidad tiene su mayor presencia en la Ciudad de México y pensando en lo que comentaban, así de, bueno, ¿qué tanto va a cambiar? Si de repente una persona se quiere ir puebleando a Oaxaca, pues obviamente ya las condiciones de esa infraestructura no van a ser adecuadas para que pueda utilizar su vehículo. Entonces, debemos de nosotros generar toda la infraestructura necesaria a nivel nacional y obviamente pues eso va más allá de simplemente los dispositivos. Gracias. Doctora Georgina. Sí, gracias. Bueno, sumando a lo que ya se ha dicho aquí, yo creo que es muy importante la diferencia de precios entre autos eléctricos y el auto convencional, ¿no? Eh, los autos eléctricos son inaccesibles al 90% de la población que está en los deciles de ingreso más bajo. O sea, definitivamente esto es una de las principales problemas para la transición en el sector privado. Creo que se tiene que profundizar mucho más en el segmento del transporte público, y sobre todo en temas de planeación urbana. eh, Hace falta regular, pienso yo, y promover los sistemas de transporte eléctrico en el transporte concesionado, ¿no? Que prácticamente no está regulado. Y por otro lado, algo que a mí me preocupa mucho, hay un sistema de disposición adecuada de las baterías. Es un reto ambiental importante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y pensando en esta problemática de avance tecnológico, como bien nos comentabas, Denise, pues tuviste que cambiar por el tema de la batería. Pero aparte de eso, como bien nos comentan los expertos, pues hay una serie de condiciones de regulación ambientales y demás que pues afectan a la movilidad, ¿no? A la electromovilidad. Entonces, en tu caso, Denise, como usuaria, ¿a qué barreras de movilidad y riesgo te has enfrentado? Principalmente el automóvil. Sí, las señalizaciones no están correctas y los automóviles simplemente pasan, avientan el carro, por así decirlo. Y al mismo tiempo, los ciclistas. ¿Por qué? Porque van un poco más lento y algunas personas tienden a ser muy impertinentes, a querer rebasarlos y salir de la ciclovía y entrar a la ciclovía. Y como que hay una guerra entre ciclistas y los que utilizan patín, bicicleta, porque no es lo mismo viajar a 15 kilómetros por hora que viajar a 20 o 30. Entonces, esas dos son muy importantes. Los tiempos de espera, la carga, la autonomía, sí, claro. Eh, pero ahorita considero que es el precio. Los patines se han vuelto más caros. A como yo lo compré hace un año, a como están ahorita, si comparo el que yo compré al nuevo, que es más o menos el mismo, se duplicó. El precio aumentó y supongo que es la demanda, porque al mismo tiempo aumentó los usuarios del patín eléctrico, pero en general es eso.
y la falta de ciclovías. Hay lugares en donde son muy concurridos por las personas que laboran o simplemente los turistas y las ciclovías faltan. O las ciclovías que están ahí no tienen la seguridad necesaria para los ciclistas. Es decir, ciclovías que no tienen barreras, que no están pintadas, pero que antes eran ciclovías y solo queda como como la pintura que tal vez estaba ahí hace muchos años. Creo que esa parte eh, y la parte de las motocicletas. Eh, las motocicletas están invadiendo ciclovía y al mismo tiempo el transporte público. Entonces es muy complicado que cuando está una ciclovía, por ejemplo en Insurgentes, que se junta demasiado tráfico, ver a un ciclista, perdón, a un motociclista, porque como filtran, de repente solo se atraviesan. Y tú en un patín yendo muy rápido, los frenos no te dan o yendo muy lento, aún así no te dan. O los peatones que se cruzan fuera de la línea de cebra. También es muy complicado, porque al parecer el menos importante entre el metrobús, los carros, los motociclistas, es la bicicleta y el patín. Son los que menos impacto tienen en cuestión a, ¿qué importa si me atropella una bicicleta? Solo me va a empujar, pero un carro sí. Entonces, creo que en esa parte la conciencia social está un poco dañada en que si me va a afectar tanto, ¿qué tanto me va a afectar un patín contra un carro? Entonces, por eso siento que corre más el riesgo. Ah, bueno, nos quedan unos minutos y a mí me parece muy importante esto que nos comenta del MIS, porque pues uno de los enfoques que tenemos en este centro, en general nuestros posgrados, pues es analizar las problemáticas desde el punto de vista de quienes las están viviendo, ¿no? Entonces, escuchando lo que nos comparte Denise, yo quisiera que aquí nuestros compañeros nos comentaran de este sistema sociotécnico y qué solución proponen ellos o piensan que podría funcionar para resolver esta problemática tan compleja entre ciclistas, peatones, motociclistas, carros, que todos tenemos bueno, y además el sistema de transporte, ¿no? Y todos tenemos nuestros asegúnes a la hora de conducir, ¿no? Incluyendo las personas que utilizan scooter, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos, doctor Fermín. Sí, gracias. Creo que algo que es fundamental es lo que comentaba la doctora Georgina al inicio, es un sistema. De ahí que la movilidad, de hecho yo me pongo a pensar, ¿qué tanto la movilidad puede llegar a transformarse como resultado del uso de la electricidad como fuente? A riesgo de equivocarme, creo que no mucho. Porque al final vamos a tener un auto que en lugar de ser impulsado por gasolina va a ser impulsado por energía eléctrica. Un scooter que a lo mejor era impulsado por fuerza motriz de la persona, pues ahora es por energía eléctrica. La realidad es de que la movilidad vista desde esta perspectiva social implica una gran cantidad de elementos que van desde la misma planificación de la ciudad, en la cual estamos viviendo un proceso de fragmentación urbana. La ciudad cada vez más extensa hace recorridos cada vez más largos. Una concentración de la actividad económica en la zona central generan viajes radiales que esencialmente saturan las vialidades. Entonces, el uso de un auto eléctrico no va a solucionar eso. Por otro lado, está la parte de cómo hacemos ese hábitat y luego cómo vivimos ese hábitat. Y eso está vinculado con lo que comentaba Denise, la cultura. La cultura como sociedad de poder convivir con las demás personas en un espacio. Y esa cultura siempre es de lucha. Ella ya lo describió. Vivimos en una lógica de competencia en la cual competimos con el de al lado por ese espacio y por competir por otras cosas. Pero en general aquí en el tema que nos toca es principalmente competir por el espacio. Entonces la cultura vial sí es bajo la lógica que comenta Denise, es mientras más lámina tengas, más fuerza tienes, ¿no? Entonces obviamente
Y no solamente ellos, ¿no? Los transportistas avientan el camión a los vehículos le avientan el auto a los motociclistas, el motociclista le avienta a todos. Y obviamente aquellos que son más pequeños, como lo que es la bicicleta o el scooter, pues obviamente son el segmento más vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Cultura vial. Cultura en la cual nosotros sepamos que hay una pirámide de movilidad, que sabemos que hay una preferencia. En algún momento platicamos así de, bueno, ¿y cómo diseñar entonces una calle que pueda funcionar de manera adecuada? Pues si nosotros vamos a estar segmentando o segregando los diferentes modos de transporte, no nos va a alcanzar el territorio que tenemos. Tenemos que aprender a convivir entre nosotros, entre los distintos modos de transporte, a sus distintas velocidades, a sus distintas vertientes, y algo que comentaba ella también, las señalizaciones, ¿no? Ni siquiera sabemos en dónde se da los espacios adecuados para los cruces, etcétera, además de no respetarlos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Simplemente es lo más complejo, poder cambiar la visión de la gente de cómo vivir en la ciudad, y eso creo que va a transformar en algún momento como resultado de todo este conflicto que estamos viviendo. Gracias, doctor Fermín. Doctora Georgina. Gracias. Yo diría tajantemente que la ciudad no tiene espacio público adecuado, no tiene cabida, no da cabida a la micromovilidad en general. No, en una ciudad construida, muy difícil tener este esquema de calles completas. Y que esto nos remita al tema de derecho a la ciudad, ¿no? Tanto tiene derecho el peatón, como tiene derecho el ciclista, como tiene derecho el motociclista, etcétera, ¿no? Pero es un problema y uno de los grandes retos que pues esta ciudad no da cabida a este tipo de forma de movilidad personal, aunque tiene un importante efecto para dejar el automóvil, Denise. Que quizá podrías mencionar esto, ¿no? Que se deja el automóvil y a lo mejor la tasa de sustitución es de la micromovilidad eléctrica hacia el automóvil de combustión interna y no tanto entre automóviles, ¿no? Pero yo ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, agregando un poco, es interesante, pero tomando un poco lo que mencionó Fermín, el tema de la pirámide de la movilidad. La pirámide de movilidad nos dice que hasta arriba, en la base, es el peatón, después la bicicleta, luego los vehículos motorizados ligeros, particulares, y al último, no, perdón, el bus, luego el vehículo particular. O sea, la punta es el vehículo particular, ¿no? Aunque a veces pensamos que es al revés. Con esto en mente, existe una norma y hay una ley en la cual rige las velocidades y cómo debe estar distribuida la calle para esta convivencia, esta sana convivencia. Y es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la cual, de hecho, nos explica por qué un scooter no puede ir en el carril de las bicicletas. No puede ir, ¿por qué? Porque la dinámica vehicular de ese scooter sobrepasa a la dinámica de una bicicleta. La bicicleta llega a lo mucho 30 kilómetros. Es cierto que las de pista llegan hasta 40 kilómetros y para eso, de hecho, se tiene que tener un equipo un poco más avanzado, no se puede andar simplemente así sin equipo. O sea, si un policía ve a alguien en bicicleta de carreras sin equipo, lo detiene. O sea, es directamente retirar la bicicleta. Entonces, nadie se va a arriesgar eso. Con esto, de hecho, en este año va a salir la regulación, sí, creo que fue en este mes, o sea, salió, de los scooters, en los cuales pues, te piden que tengas tu equipo de seguridad, tu placa y tu licencia para conducir scooters. Que eso hace que ahora ya no puedan andar en el carril, sino tengan que ir en el carril de los coches. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quién hay que educar? ¿Al peatón? ¿Al ciclista? ¿Al del scooter con la micro electromovilidad? ¿O al coche? A todos, exacto. Es a todos los que tenemos que estar conviviendo. Entonces, esa es una jerarquía en la cual no existe vertical, sino tiene que ser horizontal. Todos tenemos el mismo derecho al espacio y también ser conscientes de que si yo tengo un vehículo locomotor que puedo causar daño, a mí no me va a pasar nada, pero a los de alrededor, sí.
Entonces, esa es la condición. Y me gusta mucho regresar a una frase de los cómics que dice que un poder lleva una gran responsabilidad. Traer un coche implica tener una responsabilidad, llevar un scooter, llevar una bicicleta, y yo mismo como peatón tampoco estoy exento de tener esta responsabilidad. No puedo andar con el celular caminando, no puedo ir con los audífonos si sé que hay una calle muy transitada. O sea, tengo que también estar atento de que algo me puede dañar y no es culpa de los demás, sino también puede ser culpa mía. Y he visto muchos casos en los cuales un peatón por ir escribiendo en WhatsApp lo atropella. Entonces, ¿ahí quién es culpa? No es del chofer, es la misma persona. Igual. Entonces, es también decidir, yo tengo responsabilidad de lo que voy a hacer, de mi entorno, y evitar causar el daño al otro. Si el otro me causa daño a mí, ya no quedó en mí. Se escucha feo, pero esa es la verdad. Eximir las responsabilidades y acatar las consecuencias de quien le tenga que tocar. Claro. Sería. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Escucharíamos ya nada más las conclusiones, 2 minutos. Álvaro. Sí, muchas gracias. Bueno, recordar que este conversatorio se da en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, justamente el CIECAS nos permite, digamos, este espacio para identificar que la electromovilidad, por ahí se comentaba, ¿no? Quizás tiene un inicio de la perspectiva ingenieril, pero nos permite ver que es un ecosistema y que hay distintas formas y contribuciones que se pueden dar, ¿no? En este sentido, hago una breve relatoría respecto de las participaciones de los ponentes, de los especialistas, ¿no? En el caso del maestro Marco, pues nos habla de la importancia que tiene la electromovilidad para la mitigación de emisiones contaminantes. Nos hace una distinción respecto de los distintos sectores que contempla la electromovilidad, como puede ser la micromovilidad, la de transporte y la particular. Eh, También, bueno, nos habla respecto del equilibrio entre identificar los costos y beneficios que puede significar la electromovilidad y los avances tecnológicos que tienen una relevancia en este sentido. Por parte de la doctora Georgina, nos habla de justamente esta categoría o este concepto ecosistémico que puede trascender en la electromovilidad y que implica varias dimensiones, ¿no? En este caso también nos menciona respecto de la creciente demanda en la generación de energía, que creo que es algo que se compartió en todos los casos de los expertos, respecto de los retos que significa pues establecer estos mecanismos, ¿no? También nos menciona la doctora Georgina que el transporte privado es el que tiene el mayor porcentaje de emisiones contaminantes. Y en el caso del doctor Fermín, bueno, pues justo nos plantea esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede generar esta demanda, o más bien satisfacer esta demanda de generación de energía eléctrica, ¿no? El desarrollo justamente de la tecnología, la evolución, ¿no? Y, digamos, nos plantea también esta pregunta de cuál es el nivel de conciencia de los usuarios respecto de la utilización de la electromovilidad desde una perspectiva de medio ambiente, ¿no? Que es bastante interesante porque pareciera que los usuarios no son, digamos, sin tratar de generalizar, pero que los usuarios no dicen, ay, es más medioambiental, voy a ocupar un vehículo eléctrico, ya sea transporte público, micromovilidad, ¿no? Y bueno, este apunte también que nos hace de la cultura de la convivencia, que pues está esta lucha frecuente y constante entre los distintos modos de transporte, incluso con los peatones, ¿no? Y finalmente, Denise nos menciona justamente esta importancia de la infraestructura, ¿no? Que desde su perspectiva como usuaria cotidiana de esta micromovilidad, pues es, digamos, trascendente, ¿no? Y nos habla de los retos que tiene la significancia de que haya, por ejemplo, las ciclovías, que ahora ya está, pues, el debate, ¿no? Y la regulación respecto de se puede o no utilizar, qué nuevas medidas tienen que utilizar estos scooters, estas bicis eléctricas también, ya se tienen que emplacar, en fin, el patrón, ¿no? Nos habla también de justo este análisis costo-beneficio respecto de la autonomía, respecto de las distintas implicaciones que conlleva ser usuaria de scooter en este caso, y de los riesgos que implica como usuaria, ¿no? En su movilidad cotidiana respecto de la convivencia o coexistencia con automovilistas, con motociclistas, con los propios vehículos de transporte público. A grandes rasgos, eso sería la relatoría, ¿no?
Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta por parte del público. ¿Alguien tuviera alguna inquietud? Sí, adelante. Maestro, te hablabas de la esta de como de los porcentajes, ¿no? De eficiencia de los vehículos, bueno, como haciendo una comparación de los vehículos motorizados, bueno, de combustión interna con los eléctricos. Y había un 90%, pero de ese 90% está, digamos, suscrito a la generación por combustible fósil, ¿no? Que ahí me gustaría saber si tienes como el dato de qué, cómo Ok. es esa eficiencia. Lo que me estás preguntando es el método llamado del hoyo a la rueda. Bueno, es el pozo, perdón, el pozo a la rueda. Ahí lo que se busca es tener toda la eficiencia desde que extraigo el recurso hasta que lo estoy ocupando para moverme. Ese es el método. Sí, ahí ya la eficiencia baja. Lo que comenté de la eficiencia es la batería hacia la llanta, Sí. que es llanta, ¿no? Pero ya desde la extracción del petróleo, quema de combustible, carga por las catenarias hasta la central, de ahí a tu casa y de tu casa al cargador y cargador a la batería y de la batería a la llanta, ronda el 75%. Que de hecho es muy bajo, es muy alto todavía comparado con lo del motor. El vehículo eléctrico, el vehículo de combustión interna ronda el 20%, ya considerando todo de wheel to wheel. Ajá, así es. Del pozo a la rueda, es un 20%. Pero ¿qué es lo que repercute? Y es que, por ejemplo, en Medio Oriente rascas un pozo y en vez de agua tienes petróleo. Esa es la diferencia, que existe un excedente, bueno, o había un excedente hace 30 años de combustibles fósiles, que de hecho parece que los expertos mencionan que todavía sigue habiendo como para 50 años más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Oscar, de Boca. Yo ahorita me preguntaba con respecto a esa eficiencia que dices del análisis de ciclo de vida. Si bien sí nos está proveyendo como una parte eficiente el vehículo tal cual, tocaría ver como una sinergia entre la eficiencia del vehículo y la eficiencia del sistema, o sea, del sistema de la red. ¿Por qué? Porque, como lo comentaba, ¿qué pasó, por ejemplo, lo que decías de tu pueblo, que se quemaron los cables? Y, o sea, ahí estaríamos contemplando un coche, ¿no? Y sí, la eficiencia del coche por sí sola es mucha, pero la eficiencia tal cual del sistema, lo vemos en el ejemplo que ella nos da, no está dando para cabida para un coche. ¿Qué pasaría si en la Ciudad de México se hiciera un cambio abrupto, donde además el promedio es de que la gente use una persona un coche? Entonces, o sea, son muchos retos en donde se tendría que evaluar si por sí sola la eficiencia del auto nos daría un panorama real sobre las condiciones sobre las cuales se está planteando pues todo el terreno en cuanto a electromovilidad. Sí, claro, bueno, de hecho tenemos un trabajo con la doctora Valeria Juárez Casildo, la doctora Isla Cervantes, que son también investigadores del IPN y mi persona, en el cual hicimos esa investigación de la eficiencia que se requiere para transportar la energía eléctrica al vehículo, o sea, lo que le comentaba tu compañero del pozo a la rueda. Se fue el nombre, ¿cómo es en inglés? Es wheel to wheel, ¿no? Este, Justamente explicábamos eso. Y es que hay un caso importante que es el interfaz, por así mencionarlo, entre la energía de la central o de la cometida hacia tu cargador. Y ahí entra algo que tal vez no lo consideremos, y es que es lo que mencionaba, que hay que ser conscientes de tal vez nuestros errores. Y es que, ¿quién fue el que hizo la instalación eléctrica? No lo hizo CFE. CFE solo te hace la instalación eléctrica de la línea de alta tensión hasta el medidor, y esa es la cometida. De la cometida o del medidor para el cargador, eso tú lo tienes que contratar. Entonces ahí tú tienes que buscar quién es el experto que te maneje el calibre adecuado para el cable. Tienes que saber el calibre adecuado para los interruptores termomagnéticos que se ocupan porque son especiales. Son especiales porque generan una alta inducción eléctrica al cable para la conexión al vehículo eléctrico. Entonces hay que saber ahí cuántos tipos de sistemas de protección tienes que tener. De hecho, son tres para ese tipo de sistemas. O sea, no es tan fácil como que mi tío, el que sabe un poco de secundaria técnica de electricidad,
lo va a instalar. No, tiene que ser alguien ya en normas de instalaciones eléctricas para vehículos eléctricos. Hay cosas que simplemente ya no se pueden hacer. A mí me gusta mucho mencionar que la electromovilidad trae unos nuevos prospectos de trabajo que ya no va a haber. De hecho, ahora que dicen, el cual mecánico ya no va a poder revisar mi vehículo eléctrico porque el vehículo eléctrico ya no requiere estar afinándolo, ni siquiera requiere estar cambiando el aceite, o sea, ya no es esos servicios. Ahora, ¿qué servicio se le hace a un vehículo eléctrico? Simplemente checar que las balatas estén adecuadas, que el sistema siga cerrado porque es hermético, o sea, nadie le puede meter mano al motor eléctrico, nadie lo puede hacer. Su sistema de refrigeración es cerrado completamente. Son como las computadoras gamer, en el cual el sistema es completamente cerrado, ya no hay que cargarle tanque, nada. O sea, todavía los de combustión interna, pues hay que estarle verificando el líquido de anticongelante, que no se esté fugando la manguera, no, ahí es completamente hermético, ya nada hay que tocarle. De hecho, el mantenimiento de un vehículo eléctrico se hace cada 20,000 kilómetros y simplemente se tocan 5 puntos. Llantas, balatas, eh, la integridad de la batería, algún golpe que tenga por abajo y de hecho el líquido de parabrisas. Eso es todo lo que se hace. Ya no se tiene que meter más mano a los más. Entonces, bueno, regresando al otro, que ya me divagué mucho, es simplemente checar realmente quién está haciendo las instalaciones adecuadas. De ahí la eficiencia sigue rodando el 25%. Sí, no es cierto, el 70%, pero 25% es del vehículo de combustión interna. Entonces, 70 sigue siendo muy alto. Gracias. pregunta. Acá tenían otra pregunta primero y luego ya. Osvaldo. Yo tengo dos preguntas, una en términos de la tecnología del auto como tal y la otra en términos de la posesión de la tecnología. Es decir, en este contexto mundial en el que México es totalmente dependiente de tecnología extranjera, ¿cuál es el papel del Estado en términos de adquirir la tecnología y si el carro o línea tiene chances a largo plazo de competir con la tecnología extranjera? Y en términos de tecnológicos, de tal como de un vehículo eléctrico, esto que planteaba la doctora de la disposición final de las baterías que son altamente contaminantes, si no termina nada más por transferir las externalidades negativas de la contaminación hacia poblaciones que por lo regular terminan siendo favorecidas, como lo son pues nada más estamos haciendo pagar a otros, ¿verdad? Que claro, Y si esto que tú dices, perdón, del mantenimiento del vehículo no genera que no haya un reciclamiento del mismo vehículo. Es decir, nosotros en estos de combustión interna todavía tenemos vehículos de los 90, de los 70, que siguen circulando. ¿El auto eléctrico tiene esta proyección a futuro? ok. Bueno, aquí nada más Son tres preguntas, contesta pero que- el maestro Marco, pero si alguno de los otros ponentes tiene Sí, algo digo, es para el plan. No, sí. Ok, son tres preguntas. Vamos a aprender una por una. La primera, ya se me fue cuál es. Bueno, la que ahorita voy acordando. Primero, la última pregunta que refieres con el reciclaje que mencionó la doctora Geo. Sí hay, de hecho hay una estrategia que es la economía circular, desarrollada por la Secretaría de Economía, en el cual busca que las baterías de los vehículos eléctricos tengan una segunda vida. ¿Qué quiere decir esto? Los vehículos eléctricos, las baterías tienen una dinámica rápida. ¿Qué quiere decir dinámica rápida? Si recordamos las clases de física, sabemos que para prender un foco requiere un cable y que ese cable prácticamente pueda conducir la corriente eléctrica en todo momento. Ese es un consumo instantáneo, ¿sale? Para un vehículo eléctrico, cuando aceleramos, para rebasar, necesitamos que responda rápido el coche, ¿no? Por eso es que hay una clasificación de coches que dicen, es que responde lento, no me sirve para rebasar, tengo que ir detrás siempre, ¿no? Bueno, ese tipo de aceleraciones implican que la batería tenga que estar respondiendo altamente a esa descarga de energía. Bueno, cuando vamos ya a gastar la vida útil de esa batería, que son entre 5 y 8 años, entra una segunda etapa. Ya la batería no responde a esas velocidades o a estas corrientes que se llaman corrientes instantáneas altas, pero sí responde porque puede mantener todavía la carga. Ya no la entrega, digamos que de alcance, la puede entregar dosificadamente. Entonces, ahí se busca otro tipo de sistemas menos agresivos, como son los sistemas BESS, que es Battery Energy Storage System, que es donde se conectan a sistemas eólicos y solares para que, como son sistemas completamente intermitentes, la energía excedente del no consumo en un panel solar se vaya a la batería.
sea, tú pones un panel solar, lo sobredimensionas y en lugar de que tenga lo dimensionas, por ejemplo, a 2 kilowatts, y tú realmente solo estás consumiendo menos de 1 kilowatt. El otro kilowatt se va a las baterías. A lo largo del tiempo ya se está cargando. Entonces, esa dinámica lenta, porque tú lo estás pidiendo de las baterías, sigue almacenándose en las baterías. Y como tienes un pack de varias baterías, cuando llega la noche, porque ahí ya no hay energía solar, ese pack entrega la energía a la casa o a la zona. De hecho, estos son sistemas que se llaman offshore, sistemas fuera de conexión. Y es ahí donde se da la segunda vida, que puede rondar entre otros 5 a 10 años. ¿Sale? Entonces, ya, ¿cuántos años que ocupas tu teoría? Ya son casi 20. ¿Sale? De ahí, lo que se está buscando es que a esos 20 años que todavía no llegamos, ya se tenga la tecnología para reciclaje de esas baterías. Que ya hay varios avances, ya se han visto que hasta con bacterias se puede calcomer algunos polímeros de las baterías para volver a reutilizarlas y seguir obteniendo litio o algún remanente de metales preciosos que se requieren para la construcción de las mismas. Todavía está digamos que en fase piloto, pero se busca que esto ya en 15 años o en 10 años, que ya las baterías que están actualmente siendo ocupadas, ya se pueden ocupar para reciclaje. Entonces, sí hay un plan. Si quieres las otras preguntas, ya te respondo personalmente, para no estar robando mucho tiempo. Gracias. Bueno, doctor, ¿me das permiso de darle la palabra a un estudiante? Eso para decir que había alguien en línea. Hay una persona en línea, estudiante, por favor, si nos comparten la pregunta. Su nombre. Y su nombre, por favor. Hola, buenas tardes ya. Se ha estado hablando sobre descarbonizar y mitigar con esta electromovilidad en transporte privado, pero ¿qué tan real es esto de descarbonizar? Si bien ya se habló de transferir la emisión de gases de escape hacia la generación eléctrica, no se ha hablado del impacto de la fabricación de baterías de litio y la industria minera en este sector. Ok, muy buena pregunta. No, pues. Ok, bueno, es muy cierto eso, y eso es, de hecho, eso se ve en todos, y es lo que se llama la eficiencia global del procesamiento de productos. Todo contamina, hay contaminación de primero, digamos que en primera instancia y segunda instancia. La de primera instancia quiere decir que es la directa. En este caso, hace rato mencioné que el diablo está en los detalles. Cuando se dice que se está buscando mitigar la contaminación de gases de efecto invernadero directos, quiere decir que es los que están saliendo del escape del vehículo, ¿sale? En cambio, no estamos viendo que también los vehículos de combustión interna contaminan porque está el proceso de maquinado del motor, el proceso de los aceites sintéticos que se requieren para mejorar tanto la gasolina como el enfriamiento del motor. No se menciona del anticongelante, que también es otro altamente contaminante, que intervienen ahí. Entonces, este punto es muy importante porque es cierto, la minería en general, ya sea de metales preciosos, de uranio, de cobre, todo contamina, todo genera residuos contaminantes y de hecho el de las baterías de litio es uno de los más contaminantes hasta el momento, aunque se han hecho investigaciones para mitigar un poco esto por medio de bacterias, por medio de otro tipo de residuos no tan contaminantes o que se puedan reutilizar en la nueva producción. Uno de estos es el uso de barro, de arcilla o de barro de litio, que se busca procesar y con un tratamiento térmico obtener el mismo litio directamente. Más no soy tan experto en esa área, conozco un poco de lo que es la literatura que mencionan y es lo que puedo mencionar sobre que, que hay técnicas que buscan, que no están a escala industrial, pero que se busca que se implementen en un mínimo 10 años, que es lo que tarda en madurar la tecnología para desarrollar cualquier tipo de inversión y aplicación en la industria. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, A ver, aquí primero y luego allá. Soy de Conversos. Quisiera preguntarles como en general, estamos a 2 días de que se presente el prototipo de línea. En el Instituto Politécnico Nacional, desde la UPM, los ICATAS, hay una articulación muy grande de tecnología que se podría apostar mejor hacia la micromovilidad, que es algo que hemos visto que puede ser indispensable. Y por datos, desde la pandemia se está apostando más porque el consumidor tenga
una motocicleta, una bicicleta eléctrica, cada vez le ganan en ventas a los autos. ¿Por qué no apostar en una estrategia nacional o desde su perspectiva a la par a un diseño de un prototipo en micromovilidad que pueda ser accesible y que también nos quite este tipo de limitantes y desafíos que puede tener el adquirir un patín de mayor capacidad? Sí, creo que nos enfrentamos a un reto en el sentido de las características mismas de las ciudades. Es decir, creo que pudiera ser una muy buena apuesta. Evidentemente, cada una de las zonas urbanas tienen sus condiciones específicas de movilidad. Ciertas zonas, a lo mejor donde estemos hablando de ciudades pequeñas, sería algo extraordinario que pudiera funcionar. En ciudades como esta, creo que pudiera tener también su buena aceptación, aunque a lo mejor no ya al mismo grado, ¿no? Que las otras ciudades. Entonces, creo que sí, sería una buena apuesta en el sentido de poder ofrecer también un poquito más de variantes y versatilidad hacia la población que requiere trasladarse. Gracias. ¿Quién quieres capturar? Sí, yo me quiero referir al desarrollo de capacidades tecnológicas con el que contamos, ¿sí? De hecho, este auto eléctrico o línea, pues es un primer esfuerzo para intentar romper la dependencia, porque somos muy dependientes, sobre todo de los autos chinos. Entonces, creo que se tiene que empezar por algo. Desde mi punto de vista, la tecnología aún es experimental, no madura, ¿no? Entonces, sin embargo, se tienen que seguir canalizando esfuerzos tecnológicos para mejorarla. Y también un poco acotar muy bien la funcionalidad, o sea, ¿para qué va a servir? ¿No? Ahora, la apuesta de la micromovilidad en las actuales condiciones, pues es esto, ¿no? Que no hay cabida en la ciudad. Tiene que ver mucho con la planeación. Pero mientras no siga parando ese crecimiento exponencial, es dramática la motorización de la ciudad. Mientras no se libere todo ese espacio urbano de los automóviles, y se abandone este esquema de el reinado de los automóviles en la ciudad, no va a haber cabida a la micromovilidad. Yo daría una siguiente cambio de paradigma. ¿Qué pasaría cuando yo todo, haciendo lo que dijo la doctora, quitemos el reinado del motorizado y se llenara de scooters y de bicicletas eléctricas? Ahora había tráfico de scooters y de bicicletas eléctricas. Hay un video que me encanta, que se hizo de Londres o de Nueva York, no me acuerdo bien, el cual ponen una calle llena de vehículos, son 200 vehículos. Después de ahí se transiciona a bicicletas, que abarca, digamos que de dos manzanas a una manzana. Y todas esas bicicletas a un solo bus y dejando libres los carriles. Entonces, ¿cuál es la solución para las ciudades? La micromovilidad, posiblemente, o el transporte masivo. Y de hecho, ahí entra algo importante. Se habla mucho de la línea, pero se deja de lado otra invención mexicana que ocupa el transporte masivo, es el Taruc. El Taruc es un vehículo eléctrico desarrollado en México por los tecnológicos nacionales, la UAM, Iztapalapa, y con auspicio de Megaflux, que es una compañía mexicana, de hecho, que está en Iztapalapa. Ellos recibieron apoyo de CONACYT y se está implementando varias veces en otros estados, como es en Yucatán, me parece que ya se va, y Quintana Roo, creo, se va al sur. Es un vehículo de prestaciones eléctrico nacional para transporte masivo. Entonces, es buscar, es ver cómo. Para mí, a mi punto de vista, Marco Hernández, es el transporte masivo, más que el micromovilidad. Micromovilidad tal vez sería intercolonias. O yo vengo de Iztapalapa, de la línea 12. Ahí sí se puede ocupar mucho la micromovilidad porque no hay transporte para las colonias y las colonias están completamente solas. Entonces, llevo mi patín y lo dejo guardado en el estacionamiento del metro. Qué bien.
y ahí puedo estar regresando y yendo. Eso, al menos esa sería mi estrategia que yo podía visualizar. Y de ahí el transporte masivo. De otra forma, no. Gracias. Bueno, Mari. Perdón, Denis. Sí, claro, Denis, por supuesto. ¿Algún punto? Yo le voy a dar el switch a su comentario. Tuve un intercambio en China. En China estaba toda esta parte de la movilidad masiva. La ciudad estaba completamente, no vacía de carros, pero había un carro entre 9 autobuses o bicicletas. El autobús estaba en un lado, las bicicletas tenían como 4 o 5 carriles al otro lado. Eh, para mí es algo muy curioso porque no se ve en México ni en América en general. Empecé a preguntar que por qué era la solución. Entonces, alguno de mis compañeros me dijo que había una imagen muy famosa en donde había un montón de filas de carros y se hizo muy viral la historia en donde ahora los motociclistas pasaban por ti, tú podías dejar tu carro, todo empezó por ahí. Y ellos me comentaron, hay personas que no les gusta manejar, entonces está el transporte masivo. Hay personas que necesitan esa independencia y pues está la parte del patín, la bicicleta. ¿Qué sucedió? Justo, todos van al mismo horario, se empezaba a rotar. El gobierno se puso de acuerdo con las empresas privadas chinas y cambiaron los horarios. Ciertas personas entraban a ciertas horas, había ciertos días de home office y lo mismo pasó con las escuelas. Las escuelas tenían 3 horarios, 7 de la mañana, 8 y 9, para salir así sucesivamente. Había escuelas que definitivamente, de acuerdo a la materia, era totalmente home office todo el semestre y había otras que no. Entonces creo que es esta parte de organización social y política, hasta donde lo público puede ponerse de acuerdo con lo privado para que funcione. Así es. Excelente reflexión, Denis. Continuamos, por favor, Mari. Buenas tardes. Yo ahorita estoy haciendo una investigación acerca de movilidad inteligente y una de las estrategias que se plantea es la electromovilidad. Mi tema va hacia la política y de acuerdo a todo lo que yo he investigado, hay una desarticulación enorme entre los organismos reguladores de los distintos transportes que conforman la movilidad integrada. Y quiero saber cuál es su opinión respecto a las políticas que se pueden aplicar específicamente de electromovilidad en la Ciudad de México. Bueno, definitivamente pues no es China, porque son muy pocas ciudades chinas, ¿no?, las que han hecho esta transición, pero en un esquema de alta densidad, ¿no?, creo que es importante, por un lado, inhibir la necesidad de viajar, ¿no?, con estas estrategias que ya no repito, pero son muy buenas, y también una articulación multimodal del transporte, en donde no nada más estén pues, las estaciones de bici cerca del metro, sino que haya estacionamientos para scooters, que haya estacionamientos para motocicletas eléctricas y para todo este tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque efectivamente tú te puedes dejarlo en algún lugar, subirte al metro, llegar a tu destino y regresar por este mismo lugar. Eso es lo que hace falta, creo yo, en términos de planeación y que no implica una gran transformación de la ciudad, ¿no?, sino que implica instalar pequeños, así como se instalaron los bici estacionamientos, pequeños hubs, para que pueda articularse un transporte multimodal. Sí, yo lo único que agregaría sería la visión metropolitana. Creo que nos está rebasando lo que es la dinámica de esta ciudad, porque al final sí se están haciendo esfuerzos, pero la velocidad en la cual se están generando la integración y las dinámicas es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, creo que esa articulación entre los diferentes niveles de gobierno con los diferentes municipios es fundamental para que pueda generarse esa articulación entre estos niveles. Voy a dar una respuesta un poco más técnica. ¿Cuál es el problema de la movilidad inteligente? El principal problema es la cantidad de datos que hay que estar procesando.
¿Cuántos centros de datos requerimos para procesar? Tan solo para el C5 que se tiene instalado aquí es un edificio completo dedicado para estar inspeccionando las cámaras de la Ciudad de México. Si nos vamos a movilidad inteligente, ¿qué implica? Controlar semáforos, controlar el flujo vehicular, controlar los espacios entre coches, cantidad de coches y las características y estado del coche. O sea, aquí implica algo que se llama comunicación vehículo-infraestructura. Cada coche es un nodo de información que mínimo son 10 variables, que son temperatura, condición del coche, es más, condición del mismo conductor. Hay vehículos que ya te miden qué tan cansado, qué tan estresado estás, y es más, hasta si tienes algún problema cardíaco, te pueden avisar en ese momento de, oye, vas a sufrir un paro, oríllate. Lo vemos en los nuevos vehículos que ya tienen ¿cómo se llama? El sistema ADAS de abandono de carril, en el cual si ve que alguien está cabeceando y deja el carril, lo regresa y manda señales de advertencia. Eso es un sistema de procesamiento de datos muy grande. Entonces, es estar coordinando tecnología, políticas públicas, también legislación y quién se va a encargar de respaldar eso, porque hay una ley que se llama Ley de Transparencia de Datos Personales. ¿Quién va a querer dejar que los datos personales de su coche se vayan a una nube para procesamiento? Son muchas cosas que hay que tener en consideración. Y también de ahí parte mi duda. O sea, yo tengo la visión de, por ejemplo, se tiene que empezar de lo general a lo particular para ir empezando a elaborar estrategias. Entonces, obviamente sé que el Big Data es bastante grande y voy mucho con la visión de que hay que promover el transporte masivo en ese sentido. Y también, obviamente, la escala de inmortalidad en caso de que llegue a haber algún accidente. Entonces, entiendo que el sector público es determinante para que de ahí empiecen a partir muchas estrategias. Entonces, ante su punto de vista, ¿cuáles podrían ser algunos como procesos o propuestas en los que se podría empezar a trabajar para empezarlo a llevar de lo general a lo particular para ir atendiendo distintas problemáticas que tienen que ver con ambas? Te voy a dar una sola respuesta. ¿Quién se va a aventar el gasto de infraestructura para medir los pasajeros del autobús? El Metrobús tiene su sistema, pero es cerrado y no lo comparte con nadie. Es que ahí, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar. Bueno, mira, ¿te parece? Como no podemos hacer Sí, un diálogo, exacto. porque vamos con preguntas, si te parece, pues ya al final puedes comentar con Marco y él es muy abierto para compartir su correo y demás, cualquier duda que tengan, ¿no? Gracias. ¿Sí? Si tienen alguna otra Había otra en línea. más. Otra en línea, por favor, Luis. Yo tenía una pregunta más. Eh, ¿No consideran que nos estamos saltando un paso en la transición al querer migrar directamente a vehículos eléctricos? Ya que actualmente no hay un coche eléctrico que si yo un viernes en la noche estoy con mis amigos y decido irme en ese mismo momento a Acapulco, me aguante el recorrido. Además, no se toma en cuenta todo lo que hay detrás de la adquisición de un vehículo eléctrico. No solo es, te dan un cargador que enchufas en tu casa, tienes que hacer una instalación aparte. Las instalaciones domésticas son a 110 y para poder cargar un carro con un cargador necesitamos una instalación a 220, necesitamos permisos de CFE. Es una gestión con con CFE, es una gestión de contratar a alguien que sepa instalarte esta infraestructura que no todos tenemos la capacidad de adquirirla. No es tan fácil como tener un carro, voy a las 2 de la mañana, lo cargo en la gasolinera y me voy a donde yo quiera. Ok, de hecho ahí lo que estás mencionando se llama ansiedad de carga y algo que lo mencionó, lo hemos estado platicando mucho y sobre todo lo puso bien la doctora Geo, es que el 90% de la población no está disponible para un vehículo eléctrico. Estamos en la transición, por eso es transición. Estamos viendo quién se anima a comprar un vehículo. Y hay una teoría que dice que el mercado se debe de regular solo, ¿no? En el cual a oferta hay una demanda. Bueno, es una teoría que menciona que, o sea, si hay más coches, van a tener que haber más infraestructura de carga. Y por ende la tecnología tiene que avanzar. Y es aquí donde comenté que la tecnología actual puede darte hasta 5 minutos de carga desde 0 hasta el 90% en China.
Aquí actualmente en México hay del 30%, que es media hora. Esto no va a estar instalado en tu casa, esto está en lugares específicos. Y bien lo mencionaste, en tu casa necesitamos una instalación única para tu vehículo o tu cargador, que es de 220, y que un técnico especialista en instalación de vehículos eléctricos lo debe realizar. ¿Acaso cuando comprabas un vehículo de combustión interna necesitabas tu estación de gasolina en casa? No, o sea, esas son las bondades que tiene el vehículo eléctrico. Y si quieres cargarlo en tu casa, pues bueno, lo puedes hacer. Si no, también hay centros de carga. En la Ciudad de México es el lugar donde tiene más centros de carga que se pueden hacer. Entonces, aquí hay algo que quiero dejar en conciencia, y es que tristemente nos educaron que el vehículo de combustión interna podemos ocuparlo para todo. Realmente, ¿qué fue la necesidad de traer el vehículo de combustión interna? Fue para poder movernos del punto A al punto B, minimizando el riesgo de trabajo. Era para el transporte de mercancías. Que ya lo ocupemos como diversión, porque para eso está la Fórmula 1, es diferente. Pero hay que ser conscientes que el vehículo eléctrico es para el movernos del punto A al punto B, siendo conscientes de que ahora yo tengo que gestionar mi uso del vehículo. Ya no puedo desperdiciar los recursos energéticos, porque tristemente tampoco tenemos muchos recursos energéticos. Ya nos hemos agotado gran parte de los recursos naturales. Bueno, damos lugar a una última pregunta, porque nos acabó el tiempo, y es la siguiente en línea. ¿Qué nos pueden comentar sobre el aumento de contaminación derivada de desechos de baterías, cargadores, sistemas electrónicos, electrónicos o eléctricos dañados y estructuras de autotransportes eléctricos? Ok, bueno, otra vez. Bueno, es un tema muy importante y interesante. De hecho, a mí me gusta ese tema de qué hacer con los recursos ya una vez ocupados, porque hay que generar conciencia de que todo lo que nosotros ocupamos va a llegar a un punto. ¿Hay chatarra electrónica? Sí. De hecho, para eso existen los centros de acopio. En Querétaro se hace lo que se llama el reciclatón, que cada mes el municipio se encarga de recuperar los electrónicos que ya no se ocupan, como televisiones, computadoras viejas, todo el electrónico, para que en centros especializados se puedan volver a obtener lo que es, pues, los materiales preciados, que por lo general es oro, cobre y aluminio. Entonces, aquí existen en la Ciudad de México también centros de acopio. De hecho, creo que en la zona norte existe un centro de acopio grande en el cual se reciben los temas de sistemas eléctricos. Hasta el momento yo no estoy enterado que ya se estén reciclando los cargadores. ¿Por qué? Los cargadores de vehículos eléctricos son altamente fiables, tienen una alta eficiencia. Entonces, al momento yo no he escuchado de que ya se hayan dañado, salvo, sí escuché de una noticia en la cual se robaron la manguera de conexión de los vehículos Tesla, de un cargador Tesla, dejando casi inservible eso, pero ahí solamente es volver a buscar el conector y para solicitar que Tesla lo vuelva a habilitar. Es lo más que he escuchado. Que se han quemado, sí, pero se vuelve a tratar como residuo eléctrico, el cual sí existe un proceso de reciclaje para estos componentes electrónicos, entran en la misma categoría, no es categoría especial. Para el tema de baterías, sí, de hecho, Estados Unidos nos manda su basura de los vehículos híbridos a la zona del norte, en los famosos yunques, y ya se encuentran vehículos híbridos ahí donde la batería de esos años no es completamente rescatable. Es una pérdida ahí. Entonces, ahí sí ha habido riesgos. Han entrado algunas autoridades para resguardar esas baterías, pero para esa tecnología de baterías, tristemente, no hay mucho cómo recuperar. Por eso las baterías actuales se están obligando a buscar ese tema de la economía circular, en el cual se pueden volver a utilizar en temas de sistemas de mantenimiento de energía en paneles solares y en aerogeneradores. Es lo que puedo mencionar. Bueno, pues es muy enriquecedor todo lo que nos comentas, y yo ya nada más tendría una última pregunta para Denise. Denise, sabiendo que ahora tienes que circular entre los carriles centrales por la misma ley, ¿vas a continuar con tu scooter? No. Mucho riesgo. Mucho riesgo. Es que es mucho riesgo, los carros te van a llevar, Sí. van a mayor velocidad. Es que aquí viene una pregunta muy interesante, es la teoría con la práctica. Yo sé que está mal en la bici, pero sé que voy a sobrevivir un Claro. poco más. Tengo más posibilidades que estar andando con los carros. Claro,
Sí, pues tuvieras que querer de baja junto con todo el transporte público, ¿no? Además. Exacto, y ellos tienen puntos ciegos. Sí. Y algunos sí están medio ciegos, ¿no? Pero... Bueno, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos su participación.